Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. A estas alturas, seguramente usted estará muy preocupado por la pandemia, por la situación de Ucrania y los efectos colaterales que puede tener para el resto del mundo, no solamente de Europa. Seguramente estará preocupado por los precios del combustible. Ya se está poniendo el precio de la gasolina a la ribera del Duero. Estará usted preocupado por el incremento que de ahí dimana para otros productos, la carne, el pescado, hasta las bolsas de pipas, han subido ya. Todo sube, menos los sueldos. Y supongo que usted también tendrá preocupación, pues, por muchas cosas, por el empleo, por el futuro, por las ocupaciones ilegales, la inmigración ilegal, no sé, muchas cosas, evidentemente. Pero no, parece y trasciende de todo esto que hay otros argumentos más apremiantes para nuestra clase dirigente. Por ejemplo, en los parlamentos, sin ir más lejos, hace muy pocos días se hablaba del siglo XII, concretamente de las brujas que exterminaron a través de esas sociedades refractarias a ciertas ideologías o a ciertos comportamientos que no eran asumibles por la sociedad. Posteriormente ya se implicó también a la Santísima Inquisición en estos asuntos. Y ahora el Parlamento de Cataluña trata de restituir, a base de nombrar nuevas calles con nombres de aquellas brujas que pretende abolir de la quema. Bueno, pues no contentos con ello, hasta los parlamentos, partidos políticos, sindicatos de clase importantes de primera línea a nivel nacional están ocupados en otro tema: el Festival de Eurovisión. Bueno, pues aquí tienen ustedes la mayor ocupación y preocupación que ahora mismo centra la atención de muchísimos españoles. Que si se ha elegido bien o se ha elegido mal, que si hay que presionar a Televisión Española para que aclare esta decisión, que no convence a nadie, etcétera, etcétera, y no se habla de otra cosa, con el permiso de un Dargarín y otras menudencias. Pues así estamos. Bueno, pues la verdad es que no hace falta que tengamos una invasión alienígena, ni tampoco que tengamos una tormenta solar que nos elimine de la faz de la Tierra. Yo creo que, como diría Dante Alighieri a la entrada del Averno, abandonad toda esperanza. La especie se extingue, y no hace falta ayuda, no hace falta ninguna ayuda. Con estas cosas, desde luego, que vamos para atrás como los cangrejos, por no decir otra cosa. Saludamos a Víctor Hernández Bru. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, francamente cero preocupado por esto, pero absolutamente cero. O sea, me preocupa. De hecho, seguramente alguien pensará que estoy exagerando, pero yo no sé ni siquiera quién ha ganado el concurso este que han montado. Creo que incluso Chanel, mancillando el nombre. se llama Chanel. Chanel, que lo Pues tenía por aquí no anotado. tengo el gusto y dudo mucho que conozca ninguna de sus creaciones, pero sí que me parece que este tipo de... Esto es la derivada de algo que yo llevo ya muchos años anunciando, que es la rosificación de todo. Es decir, al final resulta que la prensa rosa se impuso en su ámbito. Después pasó a imponerse en un ámbito que yo trabajo mucho a través de Radio Marca, que es el ámbito deportivo. Es decir, la prensa deportiva es prensa rosa hace ya muchísimo tiempo, y ahora después se impuso en la política y ahora ya se ha impuesto en todo, incluso hasta en esto que se supone que es arte. A mí lo que más me molesta de todo esto, porque ya la rosificación de toda la sociedad la doy por hecha hace tiempo, es que hayan mancillado el nombre de algo que yo creo que tenía cierto prestigio, que era el Festival de Benidorm, para colocar en su lugar este engendro que, insisto, yo por supuesto no he visto. Yo apenas veo televisión en directo, salvo deportes y algún informativo de Antena 3, que es lo único medio potable que se puede ver, y desde luego temas de estos porque esto al final son shows de estos de realidad en vivo, de esta que pues, los concursos estos de la isla y no sé qué. Pues eso es lo mismo, pero llevado a la música. Yo no he visto nada, no tengo ni idea de quién ha ganado. De hecho, sinceramente, hasta la semana pasada no me enteré que había una final.
Y bueno, he visto por ahí polémicas, la otra diciendo que los hombres le tenemos miedo a las tetas de las mujeres. Es una cosa Sí, de locos, ¿no? Es una cosa, de sí, verdad, sí. para salir corriendo. Una Hay que huir de aportación, todo aportación epigramática de Irene Montero, esto. ministra del Sí. Gobierno. El Gobierno de España se ha pronunciado ya también al respecto. No solamente esto También. no ha llegado a los grandes parlamentos, a los parlamentos autonómicos y también al Senado, sino que la ministra del Gobierno de España ha dicho lo que mencionaba anteriormente Víctor Hernández Bru. No sé por qué algunos les tienen miedo a nuestras tetas. Bueno, pues como que me parece que está también extraído de otra de las opciones que había en Liza para el Festival de Eurovisión y que lo llevaba en la letra de sus canciones. En fin, De todas maneras, saludamos. Sí, te digo una cosa, Antonio. Esta señora, como siempre, confunde todo y tiene también una confusión morfológica. Yo no le tengo miedo a las tetas de Irene Montero, yo le tengo miedo a su cerebro, pero no per se, sino porque está ubicado en un ministerio del Gobierno de España y hace muchísimo daño desde allí. sí. Saludamos a José Fernández. José, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Me alegro de saludaros. Pues yo creo, empezabas a hablar de que todos estaríamos muy preocupados con la pandemia, y yo creo que efectivamente el virus de la COVID pues está causando un roto considerable en toda la civilización. Ahora bien, en paralelo a ese virus y con anterioridad, porque ha sido contagiado minuciosamente, yo creo que el peor virus que tenemos encima es el de la idiotización de la sociedad. Se han empeñado desde hace muchos años en que España sea especialmente un país de tontos, preocupado por la tontería, oye, y lo han conseguido. Algún efecto tenía que tener pues todas estas cadenas de televisión amiga que se han pasado décadas ensalzando la mediocridad, fomentando la imbecilidad, poniendo como ejemplos sociales a revientasomieres y a bailaputas. Y eso son las referencias de nuestros jóvenes hoy día. Es decir, cuando el otro día veíamos a Rafael Nadal, que es la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la superación, del sacrificio, de la humildad, un tío extraordinario, y decimos, ¿cuántos Rafaeles Nadal hacen falta en España? ¿Qué necesarios son? Y lo que tenemos en la televisión, lo que tenemos en la escena deportiva son millonarios analfabetos. Y, pues como decía antes, revientasomieres y bailaputas. Y manfloritas un auténtico disparate. ¿Alguien recuerda? Volviendo al tema de... Lo he pillado, pero revientasomieres, yo te agradecería una aclaración. Bueno, en fin, no especifiquemos, tampoco es necesario. Habla con la familia Picolín, que te lo van a explicar con... Bueno, en fin. Picolín Springo. Bueno, todo esto además fomentado y alimentado muy decididamente por el actual gobierno que tenemos. No es que hayamos tenido muchos gobiernos que estén decididos a fomentar la inteligencia y el esfuerzo, no, por desgracia no. Pero es que este último gobierno está muy decidido a imbecilizar la sociedad, hacer una sociedad bastante idiota. Quiero recordar que justo antes de que llegara el virus de la COVID, el gobierno del señor Sánchez estaba empeñado en medir el alcance penal del piropo. Esto no es una opinión, esto es un dato, medir el alcance penal del piropo. Pero es que en los últimos meses, con la que está cayendo, el gobierno, he apuntado antes algunas cosas de las que me he acordado, así, a vuela pluma, pero se me olvidarán. Estaban proponiendo una huelga de juguetes desde el gobierno de España. Huelga de juguetes. Desde el gobierno de España se han gastado el dinero del contribuyente en lanzar una campaña que diga que la mesa no se pone sola. Desde el gobierno de España... Sobre la mesa, José, sobre la mesa también habría mucho que hablar, ¿eh? Sobre la mesa. Sí, que algunas lo tienen como una mesa, sí. Y la subversión del lenguaje con fines presuntamente políticos, de decir todas, todes, todos, un auténtico disparate. Y la ministra, la vicepresidenta, dice que el gobierno hace cosas chulísimas. Estas son las cosas chulísimas que hace el gobierno. Y de Eurovisión, pues, ¿qué quieres que os diga? Mirad, yo creo que la última vez que seguí Eurovisión con cierto interés
fue el año que cantó Betty mi ciego, paseando sola en mi ciudad. Y eso he estado mirando y resulta que fue en el año 79. A partir de ahí, yo preguntaría a todas estas personas que están ahora tan indignadas y tan preocupadas con el tema de la selección del cantante, ¿a vosotros no os llega la factura de la luz, amigos? ¿Vosotros no echáis gasolina? ¿Vosotros no echáis gasolina? ¿Vosotros no tenéis otra cosa realmente seria de la que preocuparos? Pero claro, como vivimos en una sociedad absolutamente idiotizada, pues priva la idiotización. Entonces, lo idiota es lo que triunfa. ¿Que te sube la gasolina? ¿Que te sube la luz? Pero coño, es que no han podido sacar a unas percebeiras cabreadas. Es que era lo que me representaba, porque el gallego y la teta. Pero bueno, ¿vosotros habéis conocido alguna vez un hombre al que le den miedo las tetas? ¿Alguna vez? Pero bueno, yo me pregunto, ¿con qué clase de hombres se ha relacionado la señora Montero, la que dice que la mesa no se pone sola? Que le dan miedo las tetas. ¿Pero con qué tíos ha estado esta señora? Bueno, en fin, lo cierto es que no es la primera vez que se intenta esto de idiotizar a la sociedad. Ya lo intentó también otro gobierno socialista. Desde los tiempos de Chiquilicuatre, evidentemente, Eurovisión ha sido un crisol de éxitos, de calidad y sobre todo de imaginación. Pero bueno, cambiemos. Desde que estuvo la última presencia razonable de España en Eurovisión fue Peret. Peret, que en el año 74 tuvo el cuajo europeo de cantar: si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa no sirve de nada. No sirve de nada, efectivamente. Eso. Pero una pregunta. Sí, a ver, Víctor, para terminar ya con este asunto. No, para terminar con este asunto no. Es decir, que es que fíjate la hora que es y no hemos hablado de Indalecio todavía. Y yo llevo esperando este momento desde el viernes. Bien. Bueno, pero vayamos ahora con un asunto que me parece que es importante. Y sobre todo cuando se habla en términos de pues yo qué sé, discriminación. Una discriminación, en este caso, pues absolutamente negativa, porque estamos hablando de un proceso discrecional a la hora de repartir ayudas para el comercio, nada más y nada menos. Evidentemente, la comunidad autónoma andaluza es una comunidad pujante y que ha demostrado que con otros gobiernos, con otra forma de gobernar, se puede salir, se puede prosperar y se puede mejorar ostensiblemente. Es el caso, desde luego, absolutamente claro y evidente, que le está ocurriendo a Andalucía en los últimos 3 años y pico. Bueno, pues resulta que el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, daba a conocer hoy datos, que no estamos hablando de opinión, datos sobre el reparto de ayudas de los fondos europeos para el comercio en Andalucía. Vean ustedes cómo los desglosa el alcalde de la ciudad. Los fondos europeos para comercio en nuestra comunidad autónoma en Andalucía han tenido el siguiente reparto: 7,6 millones de euros para entidades locales gestionadas por el Partido Socialista frente a 2,4, tan solo 2,4 que han sido destinadas para los gobiernos del Partido Popular. Otro ejemplo, los fondos para elaborar planes de sostenibilidad turística en nuestro país. Las entidades gobernadas por el Partido Socialista se han llevado 288 millones de euros frente a los 125 que se han llevado las entidades gobernadas por el Partido Popular. Eso quiere decir menos de la mitad para las entidades con gobiernos populares, no alcanzando ni tan siquiera el 20% del total. Pues he aquí la diferencia. Para entidades locales del Partido Socialista en Andalucía, 7,6 millones de euros, y para las gobernadas por el Partido Popular, 2,4. Y luego para el fomento del turismo, que es la primera industria que tiene la comunidad autónoma andaluza, 288 millones de euros para el PSOE, 125 para los gobernados por el Partido Popular. Bueno, pues esta es la diferencia. Y luego hablan de pluralidad, de equidistancia, de equilibrio, de solidaridad, de no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ya lo vemos. Ahí está, ¿no, José? Pues mira, el vicepresidente de la Junta, Elías Bendodo, dice una frase con frecuencia que yo creo que resume muy bien la raíz que explica toda esta cuestión, que es que antes, para entrar en la Junta de Andalucía, había que llevar el carnet del PSOE en la boca y que ahora se entra con el carnet de identidad. Esta frase, a la que los menos partidarios podrán sacar toda la punta que quieran de la demagogia, de las frases hechas, de la política, es que el PP... Bien, de acuerdo,
Pero cuando le quitas eso, descubres que es auténticamente así, que durante años el PSOE en la Junta de Andalucía ha establecido los mecanismos de control y distribución y blindaje que han hecho que la Junta de Andalucía fuera parte de la PSOE, de una nave nodriza central que era el PSOE andaluz y que tenía el principal adminículo de poder era la Junta de Andalucía. Y el poder de la Junta de Andalucía, los inmensos recursos económicos de la Junta de Andalucía se han distribuido durante prácticamente 40 años desde un criterio absolutamente partidista. El Partido Socialista no solo ha permitido o ha instigado el robo en el concepto delictivo de la expresión de los fondos públicos, sino que el dinero que es de todos los andaluces, pues lo ha distribuido con criterios de interés partidista. Allí donde había un alcalde socialista, se hacía. Y cuando no había un alcalde socialista, no se hacía. Y esto los almerienses lo pueden entender perfectísimamente, porque durante los últimos años, durante casi los últimos 20 años, desde el año 2003, la Junta de Andalucía, la Junta del PSOE de Sevilla, ha sido el principal elemento de oposición de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Almería. Primero con Luis Rogelio Rodríguez Comendador y después con Ramón Fernández Pacheco. Durante años, la Junta de Andalucía ha maniobrado en contra de los intereses de todos los almerienses por la sencilla razón de que no había un alcalde socialista. Y esto que voy a decir no me lo estoy inventando. El PSOE, y lo hemos recordado en esta tertulia muchas veces, pero como es verdad, hay que insistir en ello. El PSOE llegó a ofrecer el desbloqueo. Y al decir desbloqueo, quiero emplear un verbo que refleja una acción voluntaria para deshacer algo que voluntariamente se ha hecho, es decir, bloquear. El desbloqueo de la llegada de infraestructura, bienes y servicios a la ciudad de Almería si había un alcalde socialista. En el año 2007, el PSOE pierde las elecciones, pero podría gobernar si pactaba con el Grupo Independiente GIAL. Y al Grupo Independiente GIAL se reúne y le dice, mira, si me votáis como alcalde a Nono Amate, que era el candidato del PSOE que había perdido las elecciones, vais a tener tal y tal, y desbloqueamos tal y tal. No le votaron y aquellas cosas quedaron bloqueadas. Bien, y las cosas que se comprometieron a hacer, pues no las hicieron. Ahí está el materno infantil, ahí está por ejemplo, el centro de fotografía que hoy es el interés del PSOE, pues ¿cuánto tiempo estuvo todo eso paralizado? Y ahora les entra la prisa, bueno, es extraordinario. Sí. Bueno, eso del desbloqueo lo conozco perfectamente. Y además, claro. Además hicieron el rendezvous para que Luis Pizarro no tuviera que recorrer muchos kilómetros y lo que hicieron fue fijar un punto, digamos, equidistante en la geografía andaluza. Sí, en un bar de carretera, un restaurante de carretera en la localidad de Antequera. Ya lo contaremos con todos los detalles próximamente. Bueno, a ver, Víctor, sobre este asunto del reparto tan equitativo para Andalucía. Hombre, yo sinceramente creo que asombrarse de lo que ha sido la Andalucía socialista en 38 años es un ejercicio de simulación, de creatividad, de recreación artística, porque todos sabemos lo que ha pasado aquí. De hecho, todos sabemos lo que ha pasado aquí y esto, pues seguramente deberíamos pasar página y que dejara de preocuparnos y centrarnos en lo que sigue pasando aquí. Porque a pesar de que ya no gobierna el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, a pesar de que hemos dejado atrás pues la etapa de los seres, la etapa de Fafe, la etapa de Juan Guerra anterior, es decir, muchas etapas de una corrupción sistémica, de una corrupción que era consustancial a la gestión de gobierno, todavía el Partido Socialista sigue encasillado en esa postura de dar lecciones de aquello de lo que carece. Es decir, hace muy poco vimos al Partido Socialista llevándose las manos a la cabeza porque una juez ha llamado a declarar en calidad de nada a un diputado provincial del Partido Popular. Vosotros sabéis, mira, esta mañana hemos estado, y yo sé que salirse un poco del tema, pero creo que viene mucho al caso. Esta mañana hemos estado, aparte de mis compañeros de radio, aparte de la rueda de prensa que ha ofrecido Ramón, como portavoz andaluz, hemos estado también en una que ofrecían dirigentes del Partido Socialista. Y les hemos preguntado por una noticia
que lleva toda la razón mi compañero Federico Jiménez Los Santos, lleva toda la razón mi compañero Dieter Brandau. Está pasando desapercibida a pesar del calado que tiene, que es que, ojo, atención, la esposa del candidato del Partido Socialista a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas, un señor que ha sido consejero, un señor que ha sido alcalde de Sevilla, su esposa fue llamada a declarar no ya una comisión parlamentaria que también fue anteriormente y que el propio Espadas calificó como una pantomima, que la habían llamado solo porque era su mujer. No, el jueves fue llamada por la Guardia Civil. Repito, ojo, en calidad de imputada. ¿Y qué es lo que se le imputa a esta señora? Una cosa muy sencilla, que su marido la enchufó en la FAFE, en el Fondo Europeo de Solidaridad y Empleo y no sé qué, no sé cuánto. Solidaridad para mi mujer. Esa es la solidaridad de la FAFE. Esta señora la hemos escuchado decir en la comisión parlamentaria, porque el comparecencia ante la Guardia Civil no es pública, no se ha escuchado, pero ya os digo yo lo que pasó allí. Sus abogados le dijeron, Carmen, ni pío, para decir lo que dijiste en la comisión de investigación, mejor te callas. Word perfect. Carmen Ibanco se negó a declarar, pero en la comisión parlamentaria sus abogados, que se ve que la conocían todavía poco, no pudieron evitar que dijera cosas como, por ejemplo, que a ella nadie le había dicho que había una bolsa de empleo abierta. O sea, que tu marido es consejero y tú que dices que estás en búsqueda de empleo activa, que por las mañanas te dedicas a ojear la prensa a ver qué ofertas de empleo hay. Y tu marido no te ha dicho que en su trabajo hay una oferta de empleo. Pero señora, ¿quién se cree esto? Dijo la señora que había mandado su solicitud por correo electrónico. Carmen, que no, que la oferta de empleo no venía correo electrónico alguno, que lo que venía era un correo postal, no pudiste mandar ningún correo electrónico. Esta fue la que dijo que ya trabajaba en el Word Perfect, cuando hacía ya más de una década que había desaparecido ese programa. Y lo mejor de su comparecencia fue cuando una diputada, como una parlamentaria presente en esa comisión, le preguntó que qué hacemos con aquellos andaluces que se presentaron a esa misma convocatoria y que no pudieron ser evaluados porque cuando mandaron su solicitud en tiempo y forma, dentro de plazo, el puesto ya había sido adjudicado. ¿A quién? A Carmen Ibanco, la señora de Juan Espadas. Bueno, pues, después de aquella comparecencia, el señor Espadas dijo que esa comisión había sido una pantomima. Ellos siguen instalados en esos mundos de yuppie que se construyen y que se creen que todo el mundo se traga. Y lo que es peor, que hay mucha gente que se traga. Pero vamos a ver que tu señora ha dicho que mandó la solicitud por correo electrónico y que no había hablado contigo de ese puesto de trabajo. Pero dicho, el problema, como decía José, sí, José. En el PSOE andaluz hay mucha gente que por alguna extraña razón sigue pensando que todos los andaluces somos afiliados del Partido Socialista Andaluz y que todos, pues que nos dicen por ahí y todo, sí, por aquí, por allí, sí señorito, por aquí, y no. Yo entiendo la necesidad estratégica, además yo lo haría igual, del socialismo andaluz de presentar a Juan Espadas como un aire fresco, un aire nuevo que elimina el mal olor que dejó el rastro del gobierno de Susana Díaz, que era heredera de gobiernos de Griñán y de Chávez, que tantas cosas hicieron. Pero Juan Espadas Cejas, ahora que se dicen los dos apellidos, no es un recién llegado, no es un new kid in town en absoluto. Juan Espadas Cejas estaba sentado en los consejos de gobierno de ese gobierno de la Junta de Andalucía, que luego ha tenido que sentarse en los tribunales, en los banquillos, y que han tenido condenas a Chávez y a Griñán, entre otros consejeros. Él no ha sido condenado, pero él estaba sentado allí. Y dicen que es un tío muy inteligente. Yeah. Y un tío muy inteligente en una mesa. Es decir, Alí Baba no se puede decir que no sabía lo que hacían los otros 40 que estaban en la cueva. Si se aplica el criterio de que el coche que mete tu marido en el garaje debe saberlo, pues el mismo criterio debe aplicarse para el empleo que se hace a la señora de Juan Espadas Cejas, que, como insisto, dice Víctor, que viene en el mundo de Yupi, la semana pasada en su cuenta de Twitter, decía Juan Espadas, ojo al dato,
Transparencia, explicaciones. El contar con un plan es lo que exige la ciudadanía ante el dramático colapso sanitario, etcétera, etcétera. Ya, bien. Transparencia, explicaciones. Díselo a tu mujer. Sí, efectivamente. Mándale un correo por el WordPerfect. El WordPerfect. Bueno, entonces, Antonio, mira, por hilar eso con lo que me has preguntado, efectivamente, ¿cómo no va el PSOE a distribuir de una manera absolutamente discrecional esas y cualquier otra ayuda que caigan en sus manos? Si es que en el PSOE hay una norma, que es, esto sirve para mí y esto otro sirve para vosotros. Ayer Luna entrevistaba a María del Mar López Asensio, que es la portavoz del Partido Popular en Viator. Y contaba María del Mar, decía, bueno, a propósito del caso este que hay de Viator, que además nosotros destapamos en el radio, porque el Partido Socialista pedía medidas contra ese diputado al que me he referido antes de la Diputación del Partido Popular, porque había sido llamado a declarar en calidad de nada. Y lo hacía un Partido Socialista en cuya bancada se sienta un señor al que le piden 14 años de inhabilitación por un delito en la administración pública. Bueno, o sea, es que no se puede tener más rostro. Pues el otro día lo contó María del Mar López Asensio en rueda de prensa y explicaba ella, es que nosotros creemos en la presunción de inocencia y no hemos sacado este caso porque pensamos que hay que dejar de actuar a la justicia. Y yo le decía, yo sí que creo en la presunción de inocencia, pero tienes que entender una cosa, el PSOE tiene en sus estatutos una norma que dice que cualquiera que sea imputado debe dimitir. Pero lo que no se dice y debe estar en letra pequeña es que cualquiera que esté en ese caso que sea de otro partido, no de los suyos. Si el PSOE tiene 2 alcaldesas imputadas ahora mismo en Madrid y ahí están pegadas al sillón. Por cierto, hoy comentaba José Fernández algo del loctite a propósito de un comentario de nuestro común amigo Juanma Álamo. Es decir, alcaldesas imputadas y no dimiten. Pero bueno, pero entonces la norma esa de que cualquiera que esté imputado tiene que dimitir, ¿para quién es? Para el contrario, siempre para el contrario, evidentemente, no para los nuestros, siempre para el contrario. Pero por terminar... Ya sabes que tiene la tertulia con Víctor y conmigo y que hoy pues, es difícil ajustarnos a una pauta. Sin duda. Lo que decía previamente, que si yo fuera el representante, el CEO de Loctite, estamos haciendo un anuncio gratis, pues esto es así, yo contrataba a estas alcaldesas para explicar la adherencia. Mira, se pegan al sillón y no hay manera de sacarla. Pero perdona, José, como bien decías anteriormente, se trata de robo directo. Estamos hablando de 700 y pico millones de euros con los seres fraudulentos, las FAFES, la Fundación Andaluza para el Fomento del Empleo, para tantas y tantas cosas. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de oportunidades. Y aquí lo que ha hecho, bueno, imaginaos, por un momento, que esto hubiese sucedido a la señora de Juanma Moreno o a el marido, el novio, lo que sea, de Macarena Olona, que parece que va a ser la candidata. Bueno, antifascista. La que se estaría organizando ahora y la que tendrían en los medios de comunicación afines, liada sistemáticamente y permanentemente con este asunto. El problema de todo esto, sí, el problema de todo esto es que aquí lo que se ha hecho ha sido enchufar a la esposa del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista. Eso está claro. Ha quedado palmariamente demostrado. Ha habido un enchufe de tomo y lomo, de libro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo peor de todo es que no es solamente el caso de la señora del señor Espadas, candidato del PSOE a la Junta de Andalucía. No se trata de esa chorizada puntual, se trata de muchísimas que ha habido. Y eso ha sido usurpar oportunidades a personas que con valía y con necesidad de obtener ese puesto de trabajo han quedado fulminadas para mantener a gente que ni siquiera iba a trabajar, que ni siquiera se iba a preocupar de nada y que iban a cobrar por hacer nada, simplemente por ser enchufadas del PSOE de Andalucía. Ese es el problema. ¿Sabemos a qué se dedica la mujer de Pedro Sánchez? A ver, de uno en uno. Un pequeño matiz que es el que has dicho tú ahora mismo. Es decir, no ya solo coloco a quien me da la gana y me orino en el rostro de todo el resto de ciudadanos, estén lo preparados que estén para cada puesto. Es que además esta señora tuvo el cuajo de aprovechar ese puesto preparado específicamente para ella, al que fue enchufado, y no dio un palo a un charco en todo el tiempo que estuvo allí. Claro, es que no fue capaz ni de decir en qué trabajaba. Claro. Es que no solo me enchufan, sino que cuando me enchufan, me toco la mesa a 4 manos.
decir, En fin. ese es el estilo que ha imperado en Andalucía. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero anunciando... Sí, es que se nos está consumiendo el tiempo. Yo lo tengo dicho. Por favor, vamos a ver si podemos sintetizar y compartimentar los temas para que no se extienda de esta manera, porque de una cosa nos vamos a otra y hacemos... Bien, ¿A qué se dedica la mujer de Pedro Sánchez? Por cierto. Bueno, en fin, que nos vamos a ir a publicidad y enseguida hablaremos de la intervención que tuvo aquí en Interalmería Televisión Indalecio Gutiérrez Salinas, el nuevo secretario general local o municipal del Partido Socialista en la capital almeriense. Así que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.